Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que analizamos con estudiantes de distintas universidades y de distintas carreras algunas de las sentencias más relevantes, normalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a analizar uno de los criterios jurisdiccionales que fueron emitidos por otros órganos del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a platicar sobre esta sentencia tan comentada en redes sociales que es las uniones poliamorosas. El matrimonio puede ser poliamoroso. ¿Qué es el poliamor? ¿Qué son las relaciones abiertas? ¿Qué tipo de acuerdos son estos y cómo debe reconocerlos el derecho? Sobre esto vamos a hablar un poquito el día de hoy. Y para esto nos acompañan Carlota Ramos, de Derecho de la UNAM, Yoyo Ochoa, de Derecho, también de la UNAM, Katia López, de Trabajo Social, también de la UNAM, y Rodolfo Moguel, de Derecho del ITAM. Yo soy Alejandro Telles, muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir. El programa de Justicia TV en el que abordamos estudiantes de distintas carreras y universidades. Como les platicaba, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la institución del matrimonio. Ya hemos abordado en otros programas de Derecho a Disentir el tema de matrimonio igualitario, cómo ha evolucionado esta institución para reconocer que este tipo de uniones ya no pueden ser concebidas únicamente como entre un hombre y una mujer. Pero ahí no acaba el tema, porque una persona en el estado de Puebla vino a plantear la inconstitucionalidad de los artículos que preveían al matrimonio como esta institución en la que se podían unir solamente y exclusivamente dos personas. Entonces, esto abre la pregunta de qué pasa con las relaciones poliamorosas, qué pasa con este tipo de uniones que quieren reconocimiento por parte del Estado, pero que no son únicamente de un par de ellas, ¿no? Hay un debate muy interesante aquí. Las relaciones poliamorosas como tal son una preferencia sexual, son una orientación sexual. Es un tema muy interesante del cual evidentemente yo no soy experto, pero hoy nos acompañan grandes expertos que seguro nos podrán aclarar muchísimo más de qué va esto. Bienvenido y bienvenidas, qué gusto tenerles por aquí. Estoy muy emocionado. Ya más o menos les platico un poquito de qué va el tema y ustedes saben, creo, de qué va la sentencia. Entonces, me gustaría empezar contigo, Katia, dándote la bienvenida, que me platiques un poquito de esta sentencia que vamos a estudiar hoy. Cuéntame, ¿qué te llamó la atención? ¿De qué va? Bienvenida. Hola, gracias por la bienvenida. Pues bueno, me pareció un tema muy interesante, como bien lo mencionas. ¿Qué llamó mi atención? Pues evidentemente, pues mi área es trabajo social, soy trabajadora social. Entonces, de entrada, pues el tema de los derechos. Eh, Me pareció interesante que justamente lo que se abordaba en el tema de la persona de Puebla que exigía que se estaban violentando sus derechos porque él quería llevar relaciones que salían de lo establecido en la ley, pues bueno, estaba desde mi punto de vista apelando correctamente lo que sus derechos eh, exigían. Entonces, eso me pareció muy interesante en el sentido de que, bueno, cómo cambian las normas conforme va pasando el tiempo. Entonces, también me llevó a cuestionarme un poquito sobre la ética y la moral, a filosofar un poco en ese sentido, cómo es que va cambiando justamente. Yo creo que en ese tema yo establecería que lo que va cambiando es la moralidad en la sociedad y bueno, hay que cubrir estos aspectos, hay que estar vigentes, actualizados y sobre todo bien informados sobre lo que abarca este nuevo tema, ¿no? Yo lo llamaría nuevas relaciones socioafectivas, y pues bueno, así lo veo yo desde trabajo social. Katia, ¿se pueden casar cuatro personas, sí o no? Así nomás. Sí. Ahorita regresamos con eso. Muchísimas gracias. Rodolfo,
Bienvenido, qué gusto tenerte por acá, también del ITAM. A ver, platícame, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece una cuestión sencilla? No, sinceramente yo creo que es una cuestión muchísimo más complicada de lo que parece. Y no solamente en el ámbito moral, como también comentaba mi compañera, sino también en lo jurídico. Hay cuestiones en la cual solamente dos personas en el concubinato o incluso en el matrimonio, en la cual legalmente están relacionadas. Pero cuando ya incluyes a más personas, tres, cuatro, cinco o incluso hasta más, depende de la persona, ya sería un poco más complicado poder aportar legalmente todas las cosas que el matrimonio legalmente aporta. Pero independientemente de eso, yo creo que sí se podría hacer este tipo de matrimonios entre más personas. Una, porque es una cuestión moral. No vas a impedir que una persona quiera casarse con más personas por el simple hecho que la ley no lo permite. Como dice la persona, están denigrando sus derechos. Lo están discriminando por el simple hecho de no poder tener más de una esposa o esposo, independientemente de lo que sea. Y tiene razón, porque si él tiene la libertad de poder escoger su vida amorosa, pues yo no creo que sería prudente que las leyes actúen en contra de eso. Entonces, en mi opinión, tanto en la parte jurídica como en la parte moral, yo considero que se debería de aceptar este tipo de prácticas. Sin embargo, ya queda discusión de cada uno de ustedes y su opinión acerca de este Ok, caso. mira, las dos primeras participaciones ya sacaron acá el tema de moral y derecho. Hay una conexión, pues porque ustedes me lo palomean fácilmente. ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál debe de seguir a cuál? Me parece un debate interesante. Una moral social, podemos hablar como tal de una moral social, seguramente Joy ahorita nos platicará un poquito de eso. Y como bien señalas, aquí uno de los argumentos que trae el quejoso es hay un tema que podría ser de categoría sospechosa y de discriminación porque por mi preferencia sexual no me permiten acceder en condiciones de igualdad a esta institución. ¿Es una preferencia sexual? No lo sé. Allá me platicarán ustedes. Y después de esto también creo que será muy interesante que abordemos el tema de esta sobreinclusión dentro de una clasificación como es el matrimonio. Normalmente hay un debate y ayer en la noche leía un comentario de, bueno, ¿por qué queremos meter todo en el matrimonio, no? ¿Y por qué no podemos hacer otro tipo de instituciones? Y hay quien dice, pues no, porque eso suena más a separados, pero iguales, etcétera. Ya me platicarán. Joy, ni siquiera te voy a decir por dónde empezar porque seguramente tienes 10,000 cosas que decirme, entonces, adelante, bienvenida. Muchas gracias y también muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gustazo ver caras amigas y también caras nuevas. Bienvenido y bienvenida. Bueno, primero sí es un tema que la verdad me confronta mucho porque creo que como feminista puedo decir que para mí no queda ni un atisbo de duda de que la monogamia es un invento del patriarcado. O sea, inclusive Frederick Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, él menciona expresamente que la monogamia en realidad, o sea, tiene una frase también como que fue el último clavo en el ataúd de la igualdad entre los sexos. Porque lo que, o sea, o imaginamos, o sea, desde Engels, o sea, se dice, ¿por qué? Porque la monogamia, en vez de ser una reconciliación entre los sexos, lo que realmente fue o lo que pasó con el establecimiento de la monogamia fue que se dio una forma de esclavizamiento de un sexo por encima del otro, en el cual obviamente los hombres adquieren como esta posición de superioridad con el único, y se hizo realmente esta institución a beneficio de los hombres solamente para que se pudieran procrear hijos e hijas de una paternidad cierta. Entonces, por eso, ¿por qué es tan común que veamos nosotros casos en los cuales está inclusivamente hasta en algunos países legalmente protegido figuras como la poligamia, pero o sea, es prácticamente impensable que se piense en poliandria, que es como la unión de una mujer con varios hombres. O sea, poligamia es un Y hombre con varias mujeres. varias mujeres, ajá, y poliandria una mujer con varios hombres. Y acá, por ejemplo, también creo que las sentencias me parecieron interesantes y acá entra mi lado abogadil porque en primera me preocupó un poco y también me extrañó que hubiera tanto desconocimiento de los estándares en materia de derechos humanos relacionados con el género,
Por ejemplo, me llamó mucho la atención que la sentencia de la Ciudad de México se utilizaran definiciones sacadas de blogs y no, por ejemplo, de ya algo como, digamos, con más peso jurídico, como por ejemplo la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana, en el que precisamente se da un glosario de términos para atender, digamos, este tipo de problemáticas, aunque ahí mismo se reconoce que son términos que van cambiando y que no se van a aventurar a decir esta es la definición que se tiene que tomar, pues digo, o sea, sí tenemos un bagaje que, pues, que es necesario voltear a ver y que me llamó la atención que no se hiciera en este caso. Y bueno, o sea, una vez diciendo eso digamos, desde este punto de vista más jurídico, o sea, sí me gustaría decir que para mí las relaciones poliamorosas son una forma completamente válida de relacionarse, sobre todo porque yo conozco a muchas amigas y amigos que, bueno, más amigas que amigos, pero que, por ejemplo, sostienen que no se conciben en otro tipo de relación que no sea poliamorosa porque parten del principio, por un tema de convicción y de principios de decir, pues yo no quiero participar en una figura que es la monogamia que fue utilizada y sigue siendo utilizada para fines no nada más patriarcales, sino también capitalistas. Ahora, Joy, en eso Entonces, ¿el mismo matrimonio no sería una figura patriarcal que se ha utilizado para denigrar a la mujer también? obviamente, o sea, claro que sí. Tan solo vemos por qué se le da, o sea, por qué, por ejemplo, el derecho de familia tuvo que transitar de privilegiar a la institución a privilegiar a privilegiar a la realidad social. O sea, y también, por ejemplo, vemos eso, cómo se dan tantas prácticas normativas discriminatorias, por ejemplo, en relaciones de concubinato, cuando hay una relación matrimonial preexistente. O sea, todos los presentes que vemos de la Corte que tienen que ver como con matrimonio y concubinato, cuando para acreditar la existencia de concubinato nos piden uno de los requisitos de los códigos civiles que se esté libre de matrimonio. Pero nosotros sabemos que en la práctica, sobre todo en una sociedad tan machista como México, pues es súper común y es hasta casi que aplaudido que un hombre tenga más familias o más parejas más allá de la relación marital. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues hay, por ejemplo, este caso que seguramente lo conocen, de que resolvió hace poco la primera sala en el cual un hombre no le quiso pagar alimentos a quien era su pareja por más de 35 años, con quien había procreado 35 hijos, y la dejó cuando ella le dio cáncer. Y entonces la señora demanda alimentos y él dice, no te voy a pagar alimentos porque mi relación contigo no existe, o sea, nunca tuvimos nada de concubinato ni nada, porque yo ya estaba casado con otra persona antes de juntarme contigo. Entonces es así como de, a ver, o sea, ese tipo de normas que son aparentemente neutras, en la práctica realmente tienen un efecto pernicioso en contra de las mujeres, sobre todo. Y entonces eso es a mí lo que me llama la atención con el tema del poliamor, que por un lado yo creo que, o sea, que sí, o sea, que es una forma, como digo, una forma de relacionarse entre personas que es válida, yo creo que es hasta revolucionaria, pero al mismo tiempo a mí me preocupa que por el grado de, digamos, de desigualdad estructural que hay en nuestro país, yo siento que para poder llevar digamos, para poder sostener este tipo de relaciones sin que se dé algún tipo de asimetría de poder o de violencia inclusive, yo creo que sí tenemos que partir de una posición muy privilegiada. Ok. Fíjate, Y eso hay que tenerlo en fíjate que cuenta. este punto que tocas es fundamental porque no podemos analizar una determinada norma jurídica sin entender el entorno en el cual se va a aplicar, ¿no? Y justamente como mencionas, no podemos creer que únicamente el texto literal o la interpretación por un órgano jurisdiccional de una norma es la única forma que se puede dar de discriminación. Puede haber muchas formas en las que indirectamente se afecte a un determinado grupo. Eso me parece fundamental. Pero ya vi que Carlota 2 veces puso cara de por ahí no va el asunto. Entonces, Carlota, bienvenida. Platícame, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? Hola a todos, muchas gracias. No es que no esté de acuerdo con Joy, o sea, porque más creo que Joy es una persona sumamente culta y que nos va a dar un análisis muy teórico y eso me encanta. Yo tal vez les voy a dar un análisis un poco más práctico como practicante del poliamor. Primero que nada, me parece que es muy importante conceptualizar y definir de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué estamos debatiendo? Que creo que eso ninguna de las dos sentencias lo hace bien y además cuando deciden sí definir, lo hacen mal. ¿Por qué? Porque ambas sentencias definen al poliamor
como una relación de 3 o más personas. Y eso no es el poliamor. El poliamor es el modelo relacional en el que una persona se relaciona sexoafectivamente con más de una persona, no entre ellas, o no exclusivamente entre ellas, no obligatoriamente entre ellas. Y eso creo, a mí me parece que es el quid del análisis del matrimonio poliamoroso. ¿Por qué? Porque analizar el poliamor solamente, única y exclusivamente desde una perspectiva de 3 o más personas se obligan recíprocamente es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando lo atendemos a lo que es la realidad de las relaciones poliamorosas? O sea, es analizarlo en forma de B, ¿no? Una persona que se relaciona con otras personas y así como de piramidita, ya saben, o sea, como no es entre todas, sí puede pasar, pero esas son las llamadas triadas y no es la mayoría de las relaciones poliamorosas. Entonces, partiendo de esta, que a mí me parece clave esta distinción, esta definición, podemos ya analizar todas las deficiencias de ambas sentencias, ¿no? A mí me parece importantísimo lo que dijo Joy, no poder definir todos los conceptos de género, orientación sexual, identidad de género, etcétera, que no sea desde una autoridad máxima como lo que es la Corte Interamericana, me parece gravísimo, porque además es como, si existe, por favor, utilízalo, ¿no? Ahí completamente de acuerdo. Y otra distinción importante que me parece clave es la diferencia entre la poligamia y el poliamor, justo por todos los problemas estructurales y de violencia de género que se encuentran en los modelos polígamos. ¿No? Por lo que decía yo, ¿no? Esto lo encontramos en algunas sociedades, algunas culturas incluso lo fomentan, la poliginia, un hombre heterosexual que tiene 5 esposas. Vale, o sea, no nos vamos a meter a discutir eso específicamente porque creo que necesitaríamos estar mucho más leídos y entender el contexto cultural, religioso, etcétera, para poder realmente hacer un análisis. Ahorita es del poliamor, ¿no? Que eso hubo una confusión muy, muy fuerte en redes y por eso mucha gente dice, no, es que esto otra vez vas a estructuralmente darle, la madre a las mujeres. No, realmente no va por ahí, ¿no? O sea, aquí lo importante es entender por qué las personas están exigiendo el reconocimiento del Estado para poder contraer matrimonio con más de una persona. ¿Por qué? Porque lo que dice Joy a mí también me parece fantástico, porque todo el sistema capitalista y patrimonial solamente sustenta a ese modelo de reconocimiento del Estado, el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque patrimonialmente hablando solamente tienes acceso a esos derechos a través del matrimonio, ni siquiera a través del concubinato. Entonces, todos estos derechos, que es lo que decía un poco Katia y Rodolfo, es como, pues, acceder a todo esto es en lo que tenemos que enfocarnos. ¿Por qué el Estado? Y creo que es el cuestionamiento que nos tenemos que hacer, el interrogante que nos tenemos que plantear. ¿Por qué el Estado concede tantos derechos a una institución tan patriarcal que ha beneficiado tanto a un sector poblacional y que está restringiendo a todas estas personas? Bueno, ¿no? En términos generales. Y por eso el matrimonio igualitario también fue tan importante, porque es partiendo de esa base, no solamente la expresión del amor y el reconocimiento social, no, todos los derechos a los que pueden acceder las personas a través del matrimonio. Entonces a mí me parece que eso es muy importante. Y nada más una última cosa, por supuesto que el poliamor no es una orientación sexual. Eso no sé si lo vamos a platicar un poco más adelante, y eso la sentencia de la Ciudad de México creo que lo hace bastante bien, o sea, dentro de lo que cabe con las deficiencias que tiene, analiza el concepto mucho mejor de lo que lo hace la sentencia del juez de Cholula. Oye, me dejaste muchas preguntas, sobre todo, claro, ahora que tienes la amabilidad de clarificar, pues, por ejemplo, a mí me surge la duda, a ver, dices, en efecto, no tiene que haber una relación entre las 3 personas involucradas. De entrada, a mí, yo ya anuncié ante las cámaras que soy un ignorante en la materia y que vengo a aprender de ustedes, pues no me queda tan clara la diferencia entre esto y una relación abierta, ¿no? Pero bueno, ya me lo platicarán en el siguiente bloque. Seguramente ustedes están disfrutando tanto el programa como yo, creo que es muy importante y sin duda nos va a servir mucho para abordar con otra perspectiva estas sentencias que han sido emitidas por órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Qué programa tan interesante estamos teniendo? Empezamos platicando sobre el poliamor y a lo largo de este debate nos hemos podido percatar que tal vez no tenemos muy claro lo que es el poliamor. Tal vez la sentencia aborda incorrectamente y define incorrectamente este fenómeno social y desde ese mal encuadre, pues
definitivamente vamos a llegar a conclusiones erróneas, o tal vez está bien. Pero creo que en este primer bloque nos permitimos analizar, uno, que el entorno social es importante. El entorno de violencia hacia las mujeres en nuestro país es importante para delimitar cómo vamos a abordar este fenómeno. Y como bien decía Carlota, es muy distinto el encuadre que le podemos dar aquí a ciertas culturas de Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, y que son significativamente diferentes en términos culturales y en términos religiosos. Pero ahora que les escuchaba, pues la primera duda que me surgía es, ok, entonces, si el poliamor no es una relación consensuada y acordada con límites fijos entre las 3 o 4 personas involucradas, pues a mí me sonaba a una relación abierta. ¿Qué tanto se debería de meter el derecho en mi relación abierta? Pues no lo sé, no lo sé. Me suena más una cuestión de determinar que, pues, justo como se decía antes, ¿no? Lo que pasa en la alcoba, pues no le debería importar al Estado. Pero a ver, Rodolfo, platícame a ti qué te parece un poquito estas primeras aproximaciones que dan tus compañeras. Bueno, sinceramente, la compañera Carlota sí, dio muchísima información que incluso debo admitir que no sabía. Y sin embargo, creo que es muy importante poder saber la diferencia entre todas estas concepciones, porque es muy importante incluso para los tribunales y también para la opinión pública saber la diferencia para poder distinguir sobre cuál consideramos nosotros que es la mejor. Sin embargo, yo creo que las personas que deberían de tener una relación, bueno, entre varias personas, una relación entre varias personas, deben de tener muchas cosas en común. Una de ellas es que tengan un vínculo sentimental entre todas las personas y de las demás índoles. Un vínculo sentimental, emocional, sexual y de cualquier otra índole que sea necesario para que realmente haya una relación estrecha. Y aparte, que todas las personas que estén involucradas en esa relación quieran abiertamente tener una relación más allá, es decir, tanto un noviazgo entre varias personas o ya un casamiento, un concubinato. Ahora, si vamos más allá de México, encontramos en otros sistemas jurídicos específicamente este tipo de acciones, que es tanto el casamiento entre varias personas. Por ejemplo, en el Estado Islámico o en Medio Oriente se ve muchísimo esta práctica, en la cual no me quiero basar muchísimo en ese sistema jurídico porque obviamente, por obvias razones, es un sistema un poco patriarcal y machista, pero hay algo que quiero destacar, en la cual el sistema jurídico sí permite que más personas, más de 2 personas se puedan casar y llega a un límite donde un hombre pueda casarse hasta con 4 mujeres. Pero siempre y cuando estas 4 mujeres quieran tener una relación con esa persona y tengan un vínculo afectuoso, sentimental y como diversa índole, como mencioné anteriormente. Sin embargo, independientemente del sistema jurídico más allá de México, efectivamente, hay que ver cómo son las situaciones sentimentales y dentro del derecho, cómo se puede definir y cómo se puede manejar este tipo de acciones para poder controlarlo mejor. Es decir, por ejemplo, el casamiento tiene ciertos estándares jurídicos, tiene que estar con el registro civil y todo eso y tiene que cumplir ciertas cosas. Al igual que tiene que este casamiento tener y cumplir ciertas cosas. Y a pesar de ello, yo considero que las compañeras saben muchísimo más del tema y me gustaría muchísimo aprender también de sus opiniones. Fíjate qué interesante ya voy yo y voy para allá. Este punto que das, en efecto, a ver, ya nos empezaban a encuadrar que el tema del poliamor es una cuestión que puede abordar distintas formas de unión o de acuerdos entre las personas involucradas. Y aquí metes un punto que es, a ver, sí, pero de lo que se va a ocupar el derecho es de esta relación en la que 3 o más personas quieren que su vínculo sea reconocido y que se adquieran derechos y obligaciones. Ok, me parece un encuadre importante y justo podemos decir, ok, el derecho no se va a ocupar de todo, sino de cierta parte de lo que puede ser entendido como poliamor, o que incluso podríamos definir de forma distinta, no lo sé. Joy, vi que levantaste la mano. Sí, justo la participación de Rodolfo me hace que quiera exponer 2 puntos muy importantes. En primera, o sea, sí,
claro que hay diversos países en los cuales la poligamia, sobre todo, y vuelvo a recargar poligamia, no poliandria, o sea, siempre es un hombre con varias mujeres. Esto no tiene nada de disruptivo, nada de antipatriarcal, nada de, de transgresor, digamos, al orden de género, más bien es algo que lo reafirma. Pero algo que sí tenemos que tener súper en cuenta es que el Comité CEDAW, que como ustedes saben es el intérprete último de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ha dicho en reiteradas ocasiones que la poligamia es una violación a los derechos humanos de la mujer, primero a la igualdad, pero que también tiene otra serie de implicaciones como por ejemplo violaciones a que se obtenga el nivel más alto de salud posible y que además también han habido sentencias, no nada más de comités CEDAW, sino en tribunales a lo largo del mundo, que destacan el vínculo entre la poligamia y, por ejemplo, el matrimonio forzado e infantil y también la violencia doméstica. Entonces, eso lo tenemos que tener súper, súper en cuenta. Y como les digo, o sea, el Comité CEDAW se ha sido súper enfático en mencionar, sobre todo en la recomendación general número 21, que la poligamia debe prohibirse. O sea, inclusive insta a los estados parte, o sea, firmantes de la CEDAW, que expulsen de sus órdenes normativos figuras como la poligamia por los efectos tan perniciosos que tiene sobre las mujeres y las niñas. Y también otra cosa que quiero destacar, o sea, para que se disipe cualquier duda de que estamos siendo islamofóbicos, esta práctica no solamente se da en países de Medio Oriente o de una región, digamos, o de países de corte islámico, sino que también es algo que está súper aceptado en Occidente. O sea, por ejemplo, volteamos a ver las comunidades de mormones fundamentalistas en Utah, en Estados Unidos, en el cual hay casos El espantosos, documental en el ¿no? De cual esto Netflix se da. está Sí, durísimo. exacto, el de Keep Sweet, o sea, son cosas que siguen pasando y que ellos ven la manera como el matrimonio está regulado de manera, o sea, de manera, digamos, o sea, no está, no hay como tal un marco federal y eso se regula más bien estado por estado en Estados Unidos. Sí se presta para muchísimas violaciones y pues ya en este documental justo sí se los mega recomiendo el de Keep Sweet, o sea, ven cómo se saltan la ley y cómo, por ejemplo, llevan años y años y años de ese tipo de prácticas y nadie dice nada. Y ponle tú que sí les pregunten a algunas mujeres a ver, tú tienes consentimiento para que tu esposo tenga otra esposa, etcétera, pero seamos honestos, o sea, esto no se va a dar en la mayoría de los casos y sí ese podría estar abriendo una puerta y más bien vemos en la práctica en los cuales esto es permitido que sí se presta mucho tipo de abusos. Pero por otro lado, también me gustaría mucho hablar de esto porque se me hace un tema fascinante de lo que decía, de realmente qué tanto queremos que el derecho se meta en estas cosas. Y es un poco lo que decía Carlota también y es algo que se ha defendido mucho desde el movimiento queer. O sea, por ejemplo, muchas personas dentro del movimiento LGBT o la comunidad LGBT, o inclusive desde un punto de vista de teoría queer, por ejemplo, las sentencias de matrimonio igualitario no fueron tan celebradas porque dijeron, a ver, esto es una forma de asimilacionismo para decirnos, ahora sí vales porque te pareces más a las parejas heterosexuales. Y por el otro lado decir así como de, a ver, ¿por qué estamos considerando como un triunfo que ahora sí nos estén reconociendo estos derechos cuando en realidad tendrían que ser derechos cuyo acceso tendría que ser necesariamente universal? O sea, porque como sabemos, o sea, ¿por qué yo tengo que acceder a protecciones fiscales, de seguridad social, patrimoniales, etcétera, a menos de que me pueda casar? O sea, ¿por qué ese tiene que ser el requisito básico? También, por ejemplo, aquí vemos que nosotros tenemos una regulación para concubinato que también la verdad es muy estricta. O sea, en muchos casos tienes que esperar hasta 5 años para poder acreditar una relación de concubinato, pero por ejemplo, o sea, yo pienso en mi caso particular, o sea, yo tengo con mi pareja 2 años viviendo juntos, haciendo vida en común, etcétera, o sea, básicamente constituyendo una familia con miras a que progrese en el tiempo y lo demás, pero si a mí me llega a pasar algo, y estoy en el hospital, a él no le van a dar ningún tipo de información ni nada porque no es mi esposo. O sea, no es mi cónyuge propiamente porque no hemos pasado el tiempo necesario para concubinato y pues porque todavía no nos casamos. Y también, como dices, siento que luego puede ser em, algo muy como de mucha confrontación desde un punto de vista de convicciones personales, porque también, como ya decimos, o sea, no solo la monogamia, sino el matrimonio como tal es una institución netamente patriarcal. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa para todas estas personas que como
por la misma convicción de que yo no quiero participar dentro de un modelo monógamo de relacionarme, precisamente por lo que representa y por el trasfondo que tiene, también de las que rechazan el matrimonio, ¿no? Entonces yo creo que el punto del debate tendría que estar más en que se reconociera a una institución, a una figura como tal, en por qué el acceso a todos estos derechos que conlleva están restringidos para quienes no encajan dentro de ese modelo. A ver, Joy, híjole, y sé que va a ser controversial lo que estoy diciendo, pero este argumento de planteemos otro tipo de institución, como bien le señalas, pues era un argumento que se utilizó también en el matrimonio igualitario, que había gente que decía, espérense, pues sí, júntense, pero pongámosle otro nombre, porque el matrimonio, y lo decían, tiene un contexto distinto como institución. Y hubo voces que se levantaron y dijeron, no, 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 tú lo que estás haciendo es discriminarme, porque en el matrimonio cabemos todos. Me parece interesante este juego de decir ahora, a ver, vamos a estirar más la liga y vamos a ver hasta dónde, ¿no? Evidentemente, si aquí ya hay 3 agentes o más, ya me parece mucho más complicado y creo que independiente, o sea, si hay cierto núcleo de una figura jurídica que podríamos respetar o intentar conservar. Ahora, Katia, con todo este contexto de información que ya tenemos en la mesa, ¿a ti qué te parece? ¿Te parece que sí ciertos tipos de relaciones poliamorosas sí merecen o deben tener protección por parte del Estado? Como lo decía yo, aquí hay un debate de ciertas personas que buscan protección en su plan de vida para que que en sus vínculos puedan obtener ciertos beneficios fiscales, patrimoniales, de seguridad social, etcétera. ¿A ti qué te parece? Pues considero que, bueno, también soy practicante poliamorosa, entonces también tengo noción un poco del tema. Yo considero que comparto las opiniones con Joy y igual, por lo que estuve entendiendo entre líneas, estamos hablando que el Estado es patriarcal, entonces difícilmente vamos a lograr que se haga un cambio estructural muy fuerte que no conlleve ventajas, evidentemente, sobre patriarcales. También me gustó mucho el tema que abordó de crear otra institución. Yo creo que es parte fundamental social en estas nuevas relaciones socioafectivas, hablando, pues se crean instituciones, se crean nuevas formas para cubrir estos aspectos. Cuando evidentemente el Estado no está abarcando o no está cumpliendo con ciertas cuestiones. Creo que es también bien fundamental trabajar mucho en lo social. Trabajo social se enfoca mucho en relaciones sociales. Entonces, mi área específica es enfocarme mucho en cómo trabajar socialmente para que esto se entienda y sea reconocido. Esto podría hablar, yo lo considero, lo pongo en la mesa, podríamos estar hablando de educación sexual. Educación sexual abarca muchos temas, no nada más como los enseñan en la secundaria, como de, pues de condón se pone así y ya. Creo que la educación sexual también es un tema que hemos dejado muy de lado y que abarca mucho más. Ahora también es posicionarnos en una posición ética y política. Si estamos hablando de ejercer el poliamor, yo considero que es una posición política y como posición política, pues ejerce, presiona y exige también, ¿no? Es aplicarlo en la vida cotidiana y si aplica en vida cotidiana, seguramente va a repercutir en estructuras. Pero sí creo que también hay que ser muy, muy conscientes en estas nuevas formas de relacionarlos. Lo mencionaban, no precisamente estamos hablando de que todos se conocen entre todos, más bien bueno, hay un libro que se llama Ética Putona. Ese es el libro, es un libro que a mí me ayudó muchísimo para entender mucho respecto al poliamor. Y bueno, hablando de ese libro, te das cuenta que hay un montón de formas de relacionarte y que puede haber hasta, digamos, no me gusta que suene así, pero puede haber hasta jerarquías dentro del mundo del poliamor. Entonces, yo creo que falta mucho también comentarnos un poquito más. Otra cosa que también mencionaron que me parece muy importante es el tema de privilegio de clase. Por ahí leí hace tiempo un artículo que mencionaba que las personas que mayormente practicaban poliamor
eran personas de clase media alta, clase alta. Es decir, eran personas que tenían cubiertos la mayoría de sus necesidades, hablando económicamente, bla, bla, bla. Y tenían el privilegio de poder relacionarse con más personas, pues porque tenían el espacio o la forma de poder relacionarse de esa forma, cosa que no ocurre en clases bajas. En clases bajas, pues no tienen eh, este privilegio como de llevar un poliamor en la extensión desde una perspectiva ética. Con ética me refiero a los valores que eso implica al tener una conciencia sexual, etc., etc. Más bien en clases bajas no se aplicaba, se seguía aplicando lo comúnmente de la infidelidad, el tener muchas parejas y pues, no decirle a tu pareja principal, etc. Entonces creo que también es un tema que ver hasta dónde puede ser funcional también o perjudicial en estas dinámicas neoliberales. Estoy en shock de toda la información que me están brindando. Creo que hay muchas aristas desde donde se puede abordar el tema. Carlota, voy contigo. Ayúdame a entender un poquito esto, ¿no? Como bien lo decías desde tu primera participación, no es un fenómeno único y exclusivo que pueda delimitarse. El poliamor es la unión entre y dos que se entienden entre ellas. A ver, platícame de esta y también de lo que platicaba Katia. Platícame un poquito de estos tipos de relaciones. ¿Cuáles sí son poliamor? ¿Cuáles no? ¿Cuáles crees tú que sí pueden abordarse jurídicamente y cuáles no? Claro que sí. Justo es un tema bien complicado. Y nada más quiero hacer un pequeño comentario respecto a lo que han dicho las demás personas. Creo que el Estado sí en materia familiar se tiene que meter lo menos posible y tiene que respetar a las personas cómo se quieran relacionar en la forma en la que se quieran relacionar. Y en este sentido, yo creo que lo que más podría funcionar es justo abolir la institución del matrimonio como la conocemos, ¿no? En que sea la única forma de reconocimiento de estos derechos, en que el Estado nos controla, ¿no? Al Estado le encanta controlar, es como, hermano, hazte para allá, déjame a mí ser y permíteme el acceso a todos estos derechos, ¿no? Entonces, no sé si una institución aparte sea la solución o más bien como vamos a desmantelar todo el sistema y ver cómo podemos realmente volver a plantearnos una forma de relacionarnos en donde todos y todas y todos podamos acceder a todos estos derechos. Ahora, en cuanto a lo que decías de ¿cuáles son las formas de poliamor? Pues es que hay muchísimas. Y justamente porque hay un debate hasta interno en la comunidad poliamorosa y de la comunidad de la diversidad sexual, es que no podemos definir exactamente cuáles y en qué términos son las relaciones poliamorosas. ¿Por qué? Porque se trata de un modelo relacional en el que cada individuo define qué tipo de relación quiere tener y en qué términos. Y eso no es absoluto. O sea, hay un debate entre si una cosa es relación abierta y si eso implica exclusividad emocional, y hay un debate de si las relaciones poliamorosas siempre se tienen que contar las parejas si tienen otras parejas, o más bien es tú sabes que yo tengo otras parejas, pero yo no te tengo que contar, en qué términos las tengo, ¿saben? O sea, es todo un tema, pero que creo que no podemos definir y no podemos acotar, y por eso es que es muy difícil poder establecer una institución como el matrimonio, que es cuadradísima, ¿no? Es decir, entran 10 personas y se acabó, porque pues todas las demás personas, pues dices, ¿cómo vamos a regular esto? ¿Cómo se puede regular un modelo en el que tantas personas están involucradas, ¿no? Y por eso es que yo decía, es muy fácil lo que hicieron ambas personas juzgadoras en que definen al poliamor como la relación de 3 o más personas, porque entonces se obligan recíprocamente, ¿no? Es como todas contraen matrimonio entre ellas, y eso en términos poliamorosos se llama matrimonio grupal, ¿no? Que todas las personas se casan entre ellas. Pero también está el matrimonio plural, ¿El en donde matrimonio qué, cada perdón? quien plural, en donde cada quien se casa como con diferentes personas. Pero ahí ya entran muchísimos problemas de derechos fiscales, patrimoniales, de seguridad social, de migratorios. Y a mí lo que más me parece que es delicado es los derechos de las infancias. ¿Por qué? Porque como Estado eso sí tiene que hacer, sí tenemos que proteger a las infancias, ¿no? Entonces, no significa que debemos de mantener este sistema binario del matrimonio y lo que sea, sino
porque hasta en California, por ejemplo, en el 2013 ya se pasó una ley que permitía que una niñez, una persona, un pequeño ser, tuviera tres padres legales, o sea, tres personas legales. Y que eso era, y además sostuvieron que le permitía más estabilidad a la niñez y todo esto que es bien complicado. Porque de por sí, como decía Katia, pues hay un tema de infidelidades y de que muchas personas tienen así hijes por doquier y que nadie se hace responsable de nada. Y bueno, eso es todo un problema también muy patriarcal, porque como dice Almadelia, muchos hombres han abortado a sus hijos en este país, sobre todo, y pues es bien complicado. Pero entonces ahí el Estado sí se tiene que meter, porque sí se tienen que proteger las infancias. Y ese creo que es un debate aparte, de cómo las vamos a proteger, pero permitiendo todas las libertades de que las personas puedan involucrarse y relacionarse como se quieran relacionar, ¿no? Qué interesante punto, Carlota, y me quedó dando vueltas en la cabeza, como dices, es un fenómeno tan complicado y creo que aquí puede haber dos posturas, o por lo menos que son las que he visto en la arena pública después de estas sentencias, las que mencionaban que es importante que el derecho se meta ya al tema justamente para proteger a todas las personas involucradas y que nos diga cuál, este es el camino. Y hay otros que dicen, hermano, pues apenas si le entendemos, justo ten cierto respeto y poco a poco vamos cómo va a ir evolucionando. No tengo claro cuál sería mi postura al respecto, pero creo que tanto ese tema como la definición de una preferencia sexual, fue uno de los temas más debatidos en redes, es algo que tenemos que abordar en el último bloque de este programa. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. El último bloque de este maravilloso programa que nos ha permitido ampliar nuestro panorama sobre lo que son las relaciones poliamorosas, cuáles pudieran ser los límites de lo que entendemos por matrimonio y cuál debería ser el papel del Estado al regular este tipo de vínculos emocionales. Que por cierto, alguien mencionaba hace rato que, Rodolfo, mencionabas, pues sí, es que tiene que ser un vínculo emocional y sexual. Llevando, ya ni siquiera sé si necesitamos un vínculo sexual, ¿no? Ya no sé qué tipo de vínculo tenemos que tener. Tiene que haber algo, Ninguno de los dos. ¿no? No, lo define cada persona. O sea, no tiene que haber algo. O sea, justo eso es lo que es interesante, que cada individuo decide qué tipo de relación mantiene con la otra y puede ser emocional, puede ser sexual, puede ser romántica, pero sin lo otro, ya O sea, sabes. O sea, cada quien lo define. justo, como dice, al Estado no tiene por qué hacerte esa pregunta. Simplemente tú llegas y dices, nos queremos casar, y al Estado dice, pues, si es sexual, si es amistosa, si es, pues X, ¿no? O sea, a ti no te van a preguntar cuántos hijos vas a tener o cuántos vas a coger para tener hijos. Pues no, o sea, pues no les interesa. Ok. Y tampoco justo no se tienen que meter. Está muy interesante. Yo no hagas caras. Ya hizo, a ver, Joy, ¿por qué estás haciendo caras? Es que, nada, no, es que, por ejemplo, ahorita justo que mencionan esto se me hace súper interesante porque algo que creo que debatimos mucho y que también se menciona en las sentencias es que había o sea, se planteaba una discriminación por una categoría sospechosa y la que se escogió fue preferencia sexual. En primera, a mí cada que veo lo de preferencia sexual en el párrafo quinto del artículo primero constitucional me tiembla el ojo porque, o sea, no son preferencias sexuales, o sea, Es no es así como... orientación. Exacto, o sea, preferencias si te gusta más el helado de chocolate que el helado de fresa, pero la orientación sexual es más bien lo que, o sea, tendría que actualizarse el término en la redacción del precepto, pero acá también quiero enfatizar que las categorías sospechosas, como nosotros sabemos y seguramente esto ya lo han abordado en otros programas, o sea, se basan en características de las personas que son inherentes a su esencia. Entonces, si tú modificas algo de una persona y se altera su identidad, ahí estás hablando de que esa categoría o esa característica ya es una categoría sospechosa. No son nada más las que están contempladas en el párrafo quinto del artículo primero constitucional. O sea, son todas las que pueden, o sea, podemos encontrar un catálogo si volteamos a ver, digamos, todo el corpus de derecho internacional de los derechos humanos que sea vinculante para el Estado, ¿no? Pero acá, por ejemplo, sí, como me remito a lo primero que dije, que sí me llama la atención
que se haya utilizado preferencia sexual, porque ¿por qué, por ejemplo, no se escogió estado civil? Yo creo que hubiera sido más apropiado en este caso. Y también que otra vez no se retomó la definición de orientación sexual provista por la Corte Interamericana, que precisamente habla de que es una atracción, como decía Carlota, que puede ser sexual, afectiva o emocional con un género o más de un género. Pero también acá lo que yo quiero enfatizar, y más bien yo quiero dejar ahí la pregunta con mal aire, es, a ver, ¿realmente estamos hablando de una, o sea, estamos, digamos, em, atendiendo a un tema de una discriminación basada en una categoría sospechosa si tomamos en cuenta que son aspectos inherentes a la persona? Entonces, la orientación sexual, claro que es inherente a tu identidad, ¿no? O sea, absolutamente, creo que no, nadie lo va a negar. Es como identidad de género, expresión de género, pues, o sea, son cosas básicas que conforman la esencia de alguien como ser humano y algo digamos, que está completamente ligado al ejercicio de su sexualidad. Pero Aunque acá, por puede ser ejemplo, cambiante. es que ese es el tema. El tema, por ejemplo, las relaciones poliamorosas no necesariamente son permanentes. O sea, por ejemplo, tú puedes tener, o por ejemplo, aquí Katia y Carlota nos pueden decir, o sea, por ejemplo, están ahorita en un modelo de relación poliamorosa, pero quizás no tuvieron este modelo durante toda su vida. O quizás en el futuro nada les dice si van a seguir manteniendo ese esquema, ¿no? Entonces, acá realmente es el debate, ¿no? De, pues, podemos realmente hablar de que la orientación relacional poliamorosa es una categoría sospechosa si realmente no es algo inherente a la persona. Es lo que yo considero, porque, por ejemplo, inclusive desde teoría queer se habla de que o hay mucha crítica a que se considere al poliamor dentro del el espectro LGBT, porque realmente no es una categoría de opresión. Y es lo que ellos dicen, o sea, por ejemplo, dicen, a ver, o sea, ¿por qué si la mayoría de relaciones poliamorosas que vemos es de un vato con varias mujeres, o sea, eso que tiene de disruptivo, ¿no? O sea, ¿y cuál es la opresión? Si es un modelo que se ha replicado con la única diferencia que ahorita ya las partes que están involucradas ya tienen conciencia, ¿no? Y también creo que no tenemos que dejar de ver como lo que mencionamos hace ratito del tema, sobre todo, como dice Carlota, de derechos de niños, niños y adolescentes y de mujeres, sobre todo en este caso. Y nada, yo nada más quiero dejar eso sobre la mesa, a ver qué ustedes, cuál es su punto de vista. Oye, Katia, y a ver, desde el punto de la parte quejosa, por lo menos en esta sentencia del juez de distrito en Puebla, hay un argumento que dice, a ver, yo, desde mi preferencia, o como bien dice yo, orientación, me siento discriminada por esta norma jurídica que limita la posibilidad de contraer matrimonio a dos personas. ¿Te parece válido ese argumento como una persona que nos dice practicante del poliamor? ¿Te podrías sentir discriminada por esta norma? Pues depende del acuerdo que tenga con su pareja o sus parejas. Seguramente si sus parejas le están exigiendo, pidiendo, solicitando que se haga de esa manera, ¿no? El acuerdo que ellos estén teniendo, pues evidentemente sí, puede decir, sí, oye, pues la verdad es que yo también quiero casarme con las dos, ¿no? O sea, entonces sí, sí me parece válido. Ok. Es que es un tema, como lo menciona Carlota, es un tema de cómo te estás relacionando, acordando con tus parejas y de qué manera, bueno, yo lo veo así, te sientes menos, que sea menos, o sea, que no sea injusto para ninguna de las partes. Vete. Ajá. Porque creo que cuando ya empieza a haber una incomodidad de una de las partes, sea la relación, el acuerdo que sea, pues entonces ya se está cayendo en una cuestión de arbitrariedad y ya no es padre practicarlo, por así decirlo. Yo creo que se sustenta en esa libertad. Y bueno, yo creo que sí es válido. Ok, entonces aquí reconocemos, Rodolfo, que puede haber ciertas personas que bajo los acuerdos que tienen en sus relaciones poliamorosas sí se pudieran sentir discriminadas. Y ante ese reclamo de discriminación, pues me parece que sí podría ser exigible una actuación por parte del Estado y en su momento por parte de los órganos jurisdiccionales que son los intérpretes, ¿no? De la Constitución. Entonces, ¿a ti te parece que ahí sí aplica que entre el Estado o qué opinas? Primero que nada, yo creo que lo que dicen mis compañeras está totalmente correcto. Coincido en todo lo que dicen. Y en esa parte que estás diciendo tú, Alejandro, yo considero personalmente que primero, por obvias razones, se tiene que solucionar ese problema
personalmente con las demás parejas. Es decir, tener un conflicto interno o que una persona no esté de acuerdo con ciertas cosas dentro de la relación, lo mejor de todo es platicarlo con las demás personas. En dado caso de que no se llegue a una solución, platicarlo y consigo y no se llegue a la solución para que esa persona se deje de sentir discriminada, pues ya buscaría otras formas de poder hacerse escuchar y evitar este tipo de problemas. Ahora, decir que el gobierno o el Estado pueda tener la facultad de poder entrar en esas cosas se me hace un tema complicado porque yo consideraría que sería mejor que sean las mismas personas dentro de la relación que definan esto. No sé si buscar otro tipo de personas como psicólogos. Estoy hablando muy variadamente porque sinceramente el tema no lo conozco muy bien acerca del estado en relación con este tipo de relaciones. Pero a pesar de ello, yo considero que se tiene que platicar primero entre nosotros, entre las parejas, internamente, y después buscar otro tipo de personas para poder ver sobre cuál es la mejor decisión para cada una de las parejas. Ok, perfecto. Y justo algo que platicábamos entre cortes y que quedó al aire con Carlota era este tema, ¿no? En efecto, creo que nos llama la atención de decir, Estado, aquí no, ¿no? Y estas son mis decisiones y ahí estoy completamente de acuerdo. Y me pregunto, porque seguramente llegará en algún momento el planteamiento a, a los órganos correspondientes, de qué pasaba con estas 3, 4, 5 personas que dicen, oigan, pues nosotros nos queremos unir y queremos tener un hijo. Si lo vemos en un tema, llamémoslo así, adoptar un hijo, simplemente, para hacerlo más fácil y que no metamos como de quién es la madre biológica y ta. Vámonos al tema de adopción en específico, porque si no yo me iba a acabar con ese tema. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Es posible? ¿No es posible, Carlota? Ahí sí se debería meter el Estado. Sí, definitivamente creo que sí, pero justo es un poco lo que lo que estaba comentando antes, ¿no? Que cuando se trata de relaciones de 3 o más personas en donde se obligan recíprocamente, es más fácil regularlo, porque más o menos entran dentro de la institución que ya está establecida, ¿no? Entonces, todos los derechos y todas las formas y toda la regulación les aplica y definitivamente creo que tiene que haber una interferencia por parte del Estado cuando se trata de las infancias, ¿no? Porque si no, pues se quedan completamente desprotegidas. Y también entiendo, o sea, por qué las personas queremos y buscamos el reconocimiento del Estado en nuestros temas, porque justo este acceso a estos derechos patrimoniales, sobre todo, es que siempre hay problemas, ¿no? Pues 50% de los matrimonios terminan en divorcio y eso siempre conlleva problemas. Entonces ahí es cuando también decimos, híjole, es muy naive de nuestra parte, ¿no? Pensar que todos los problemas de las relaciones se pueden solucionar por las personas si tenemos tantos problemas de divorcio, ¿no? Y que eso implica también un problema muy grande para las infancias. Entonces, creo que sí, el Estado sí tiene que poder meterse en algunas cosas, porque si no, sí se queda completamente desamparada la situación y hay partes que pueden ser más vulnerables que otras. Entonces, sí debe de haber un tema de interferencia y cuando estamos hablando de que puede estar involucrada un niño, una niña o un niñe, sí hay que permitir que el Estado pueda definir en qué términos se va a hacer para que, pero que sí se pueda llevar a cabo, ¿no? O sea, porque también ese es otro tema, ¿no? Que esté restringida la adopción para determinados grupos de personas o así, y eso creo que está mal. Entonces, sí, pero en términos muy pequeños, o sea, no en las relaciones individuales. Joy, Y hay algo que dice nos Carlota quedan que 2 minutitos, Joy, te toca cerrar el programa. sí. Ok, nada más para cerrar, porque creo que es algo muy importante. Acá, por ejemplo, creo que para el tema de infancias se tendría que atender siempre y por sobre todas las cosas al interés superior de la niñez. Claro que sí. Y también creo que va a pasar lo mismo. O sea, como ya hemos visto, sobre todo en derecho de familia, estas instituciones, el avance que se ha dado es que dejen de ser tan rígidas y que se flexibilicen los criterios para que realmente lleguen a comprender o aterrizar en la realidad de la vida, ¿no? Ya lo que dijo la Corte y como está ahí en la Constitución, que no hay un modelo único de familia y que más bien lo que se tiene que privilegiar es la realidad social, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita quizás no estamos en un punto ni de desarrollo
jurídico ni tampoco como de tanto conocimiento de ya de algo más social, pero creo que con los elementos que tenemos, sí es posible decir que quizás lo mejor ahorita no sería que esto se regulara como tal y que más bien tenemos que estar abiertos a que esto siempre va a ser algo cambiante y que pues al final del día lo que se trata es que se protejan a las personas que están involucradas en la unión, cualesquiera que sea la forma. Y ya, muchas Muchas gracias. gracias. Qué locura, soy su fan, de verdad, soy su fan, les admiro mucho. Muchas gracias por compartir tanto conocimiento a los cuatro. Sin duda lo disfruté mucho y sé que en casa también. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos, por tomarse una hora de su tiempo para aprender conmigo un poquito de lo que va. Y que justo podamos poner sobre la mesa las decisiones tanto de la Corte como de los demás órganos jurisdiccionales y saber que hay opiniones y se vale decir que está mal, se vale decir que el encuadre es distinto. No porque tengan esta potestad del Estado significa que siempre van a tomar las decisiones correctas desde ámbitos científicos, desde cualquier disciplina. Yo soy Alejandro Telles, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.